La educación se refleja en el análisis y en la acción que toma el hombre para transformar al mundo. ¿Realmente transformamos al mundo cuando seguimos patrones conductuales o cuando conocemos nuestro entorno más cercano, cuando conocemos qué problemáticas están a la vuelta de la esquina y que sabemos que está en nuestras manos poder corregir? ¿O transformamos al mundo cuando seguimos esa ideología de que todo, absolutamente todo lo tiene que hacer el docente? Esta es una frase de Paulo Freire que me gustó mucho y que quiero destacar porque hoy en día el docente ya es visto de otra manera. El docente ya no necesita llegar y decirle al estudiante qué va a hacer. Es el propio aprendiente quien debe tomar la iniciativa de saber qué es lo que quiere aprender, de saber qué aspectos le van a servir en su vida y a partir de ello relacionar todo ese conocimiento teórico para llevarlo a la práctica y para solucionar problemáticas que realmente existan en su contexto, porque recordemos que para darle solución a una problemática tenemos que partir desde nosotros, desde el yo quiero corregir esto, yo quiero mejorar esto, yo quiero intervenir en esto. He ahí cuando radica la verdadera diferencia entre un docente que solamente te impone qué hacer y un docente que te da las herramientas necesarias y te guía para que tú seas capaz de desarrollar tu propio pensamiento crítico. No se innova en el hecho de que te introduzcan una computadora al aula, de que en casa tengas un celular, no se innova en esos casos. Se innova realmente cuando el docente es capaz de transformar ese pensamiento tradicionalista, de cambiar esos patrones conductuales del estudiante para que él sea capaz de llevar todo ese conocimiento a la práctica y de apoyar a su sociedad, a sus compañeros y a su país a tener un cambio positivo que los beneficie de forma conjunta. Bueno, en cuanto a las determinaciones normativas de la función docente, considero que tal vez una de las más importantes sería fortalecer e implementar, en este caso, el desarrollo pues, del mismo docente. Tal vez puede ser a través de capacitaciones o de diferentes cursos, los cuales hagan que el docente pueda tener un mejor conocimiento, un conocimiento más amplio, en este caso enfocándose en su contexto, para poder actuar como mediador. En este caso yo lo pude notar durante mi jornada de prácticas, debido a que hubo ciertas situaciones en las que hubo pues diferencias tal vez entre alumnos y el docente debía actuar como mediador para encontrar una solución pertinente, pero sin dejar de lado las diferentes formas de pensar de cada alumno de acuerdo al contexto o el medio en el cual pues se venían desarrollando para poder evitar conflictos. Entonces yo considero que esta es una forma o un aspecto importante que debemos de cuidar y debemos de fomentar, ya que es algo pues principal mediante la cual pues vamos a seguirnos desarrollando como docentes o como futuros docentes. Mi nombre es José Guadalupe y les quiero compartir mis experiencias que tuve en mis pasadas jornadas de práctica. Bueno, para empezar, pues partiré de dos dimensiones que considero que fueron con las que más tuve contacto en estas jornadas. La primera, pues, es la estructural, en la cual, pues, nosotros como docentes en formación tomamos nuestro verdadero papel como docentes y también trabajamos en conjunto con los demás participantes de las organizaciones educativas, es decir, con nuestros maestros titulares, con el director, todos trabajamos de manera conjunta para asumir nuestras responsabilidades y a la vez pues también compartir nuestras experiencias para la mejora en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Después tenemos la dimensión relacional, que yo considero es con la que más tuvimos contactos todos, pues en esta establecemos vínculos o relaciones con nuestro grupo. Es decir, que nosotros como docentes nos relacionamos con los estudiantes y ellos con nosotros para poder conocer sus gustos, sus necesidades de aprendizaje,
las implicaciones que conlleva el poder mejorar este proceso de enseñanza y aprendizaje para llegar a cubrir pues las necesidades del currículum dentro de las organizaciones educativas. Y bueno, pues eso es todo y continuamos con el siguiente compañero. De acuerdo a las políticas educativas, bueno, mencionan que tal vez una de las principales son que la educación básica debe ser impartida por el Estado de manera gratuita, y otra es que se deben respetar los derechos de las niñas, niños y adolescentes dentro y fuera del aula. Y una que me llama más la atención, o que pues a mi parecer debería fomentarse un poco más, es la capacitación de los docentes, no tanto en cuanto a tal vez un dominio de los contenidos, sino en este caso tal vez buscar nuevas estrategias para la enseñanza. Yo, a base de mi experiencia que llevo tal vez como estudiante, y en cuanto a algo que yo observé y pude notar, es que la mayoría de los docentes buscan darle prioridad pues a ciertas materias, ¿no? Entonces, en este caso yo pues me gustaría, o al menos yo considero que debería ser importante, tal vez tomar una capacitación, pero para fomentar metodologías que ayuden al alumno a tener pues mayor creatividad, porque como menciona Ken Robinson, perdón, en una de sus conferencias que se llama las escuelas matan la creatividad, se suele dar prioridad tal vez a materias que de cierto modo no fomentan la creatividad de los alumnos, como las matemáticas, el español, y se deja de lado tal vez las artes, la música, la danza. Y yo considero que esto pues es algo importante que debería tal vez de fomentarse un poco más, porque como él mismo lo menciona, la creatividad es la base de todo, porque entre los alumnos más aprenden, más incrementa su creatividad, y entre más creativos son, mayores la facilidad de poder obtener esos conocimientos. Entonces yo considero que sí, es muy importante el aspecto de la capacitación de los docentes, pero tratar de fomentar nuevas estrategias para la enseñanza en los estudiantes. Hola, el día de hoy yo les voy a hablar de un tema súper importante y que me parece muy interesante, que es la importancia de la labor docente con el compromiso social. Voy a empezar con algo muy interesante, o algo que a mí me llama mucho la atención, y es una anécdota que mi abuelo me contaba. Él me cuenta que cuando él era pequeño, él iba a la escuela y sus padres eran campesinos, y un día el maestro les contó que ellos tenían derecho, y ellos tenían derecho a poder vivir o poder tener un lugar en donde estar. Y entonces ese día mi abuelo llega y le cuenta a su papá que ellos tenían derecho a vivir en un lugar, y justo se suscitaba una situación en donde querían quitarles el lugar donde ellos estaban viviendo. Y entonces al otro día mi abuelo va y le dice al maestro: maestro, dice mi papá que si lo pueden ayudar a recuperar el lugar donde él está viviendo, porque hay una persona con más poder que se lo quiere quitar. Y el maestro le decía: sí, te voy a ayudar y vamos a hacer que se les sea respetado esa parte que es de ustedes, o ese derecho que ustedes tienen. Y entonces mi abuelo me decía: por él es que nosotros tenemos donde vivimos, y es algo que yo le agradezco. Él me decía: es algo que yo le agradezco mucho al maestro, porque él tuvo esa preocupación, o él se comprometió con nosotros, que éramos muchas personas que nos querían quitar nuestras tierras, y él se comprometió a ayudarnos, y él se comprometió a poder hacer que nosotros conociéramos nuestros derechos cuando nosotros ni siquiera sabíamos qué eran. Y eso a mí me pareció muy bien, o me impactó mucho, porque me hizo pensar que el compromiso que tiene el docente con la sociedad a veces no solo es el enseñar a los alumnos, sino también el poner ese saber, o poner ese granito de conciencia también a los padres, también a la sociedad en general. Uno de los compromisos importantes que tiene el docente dentro de su formación, o dentro de su labor como docente,
es el poder orientar, el poder guiar, el poder dar a conocer a las demás personas este conocimiento. Y esto es algo que a mí me parece muy interesante. Además de que también el docente es el responsable o es el que tiene que ser el que guía a los alumnos para que en el futuro ellos sean personas funcionales dentro de la sociedad. Y esto es algo que impacta mucho en la vida del alumno o en la vida del joven, porque si un alumno viene con todos esos conocimientos que el docente le proporciona, cuando él tenga en un futuro que ejercer dentro de la sociedad, va a ser una persona funcional, porque el docente cumplió su compromiso con la sociedad de poder formar un buen ciudadano o poder transmitirle ese conocimiento que el alumno va a necesitar. Por ello a mí me parece muy interesante la labor como docente, el compromiso que tenemos con la sociedad, no únicamente dentro del aula, sino también transformar el contexto, poder dar ese conocimiento, poder abrir el panorama a las personas y poder orientarlos, ayudarlos a gestionar, también el poder mantener sus costumbres, sus tradiciones que hay dentro de la sociedad y fomentar esta cultura dentro de la escuela y no solo cerrarnos a lo que dicen los temas del libro, sino abrir nuestro conocimiento a poder involucrarnos dentro de esta sociedad, de poder nosotros aportar algo a la sociedad o algún conocimiento que al alumno le haga mantener sus raíces.